El Jabo resiste el archivo, domando a diputada Cuca. Es un inmoral porque conociendo las reglas las ha violado. Además, siendo él el presidente, fijando las reglas para el resto de la sociedad y además incumplirlas, ¿sí? Eso lo constituye, digamos, o sea, en una degeneración en una de las figuras de la República, que es básicamente la del presidente, digamos, que trata de mapear con la del monarca. ¿Y cuál es el riesgo? Siempre es que se degenere y que se convierta en un tirano. Es lo que está sucediendo con el presidente. Y por otra parte me parece un traidor porque cuando le terminó echando la culpa a otro, muy propio de la casta política, sí, en realidad el problema radica es que no solo que le echó la culpa a otro, sino que ese otro era un pariente o un ser Y relacionado. su pareja. Exacto, bueno, entonces digamos, me parece todavía muchísimo más aberrante. Por todos estos elementos, más los en el plano legal que ha señalado Santoro, te diría que para mí corresponde el juicio político y la destitución y además que tenga que enfrentar las causas penales. ¿Cómo reacciona, Fernanda, usted cuando escucha a Santoro, cuando escucha a Milei hablar así de presidente? No, me parece que no hay mucho más que agregar. Ya fue reconocido indudablemente que fue un error, fue algo que estuvo mal, no cabe ninguna duda sobre eso, algo que no correspondía y que me gustaría que no hubiese ocurrido, digamos, y que no estemos discutiendo sobre este tema, pero me parece que es un tema saldado. No se puede estar una semana, 10 días, 15 días hablando sobre una fotografía sobre la cual no hay nada más. Me parece, Marcelo, que estamos en campaña y lamentablemente estamos acostumbrados y acostumbradas en la Argentina que cuando estamos en campaña todo vale. Como una especie de todo vale, ¿no? Donde quienes gobernaron hasta el 2019 la Argentina nos condujeron a una debacle que explica gran parte de por qué a la Argentina le va como le va, además del COVID y lo que ha significado la pandemia. Bueno, cuando no se quieren o no están en condiciones de hacerse cargo de lo que han generado, pareciera que cualquier excusa es válida para rehuir el debate sobre las cuestiones de fondo que deberíamos estar discutiendo los argentinos y las argentinas. Porque está claro que también que es cierto que esto genera un antecedente, creo que hay 50.000 denuncias por incumplimiento de los decretos presidenciales. No, de hecho, 50.000 causas, ¿no? No, de hecho, según relevó en su momento Infobae, hay 10 millones de argentinos que han sido o detenidos o notificados de imputaciones. La verdad que la persecución judicial, de hecho las muertes que hubo por situaciones abusivas en el marco de la pandemia por parte de las fuerzas de seguridad, justamente nos exigen que no desistamos de esta lucha por la justicia. La verdad que el hecho de tratar de reducir una conducta sostenida a lo largo del tiempo a una foto es faltarle el respeto a los argentinos. No fue una foto, fue una película y que se cortó justamente porque saltó, no porque en algún momento reconocieron que estaban haciendo las cosas mal. Recordemos de hecho a Zanini justificando el vacunatorio VIP y ese sentimiento de superioridad moral, de superioridad frente al resto de los argentinos, es lo que ha motivado que se manejen por encima de la ley sin ningún tipo de consecuencia. Tenemos inflación, tenemos desocupación, hay diagnósticos diferentes, ¿no? Recién nos decía Fernanda, bueno, que ustedes piensan que es un tema relacionado a la herencia, a la gestión de Macri. Bueno, creo que hay una combinación obviamente de las dos cosas. Por un lado, el lugar del que parte la Argentina cuando llega la pandemia a nuestro país, que es un lugar muy desventajoso en relación con la situación a la que llegan otros países. A todos los países en el mundo nos ha ido mal con la pandemia en términos económicos, en términos sociales. Pero la Argentina venía de muy abajo y de muy atrás después de lo que había generado Mauricio Macri en sus 4 años de gobierno. Después de haber quebrado todas las rachas virtuosas que habíamos construido los argentinos y las argentinas en los 12 años previos, bueno, llegamos con un profundo deterioro al 2019 y a los poquitos meses de asumir el nuevo gobierno irrumpe la pandemia que obviamente ha tenido un impacto dramático. Porque vio que en lo Macri económico desembarcó. y sobre todo en lo social. Vio que Macri desembarcó en la campaña y le echa la culpa a ustedes, al gobierno de Alberto Fernández, por la actual situación económica. Ya he escuchado tantas cosas de Macri y de la gente que lo acompaña en su espacio político durante los 4 años que les tocó gobernar y ahora que es como que uno va perdiendo la capacidad de sorpresa, ¿no? Realmente que estemos discutiendo este tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? Es insólito. Acá tal vez le voy a pedir a Javier, en honor a la profesión, que hagamos
un saldo de esta cuestión de la deuda. Entonces, bueno, digo, es muy difícil sostener un debate serio y constructivo, que es lo que necesitamos los argentinos y las argentinas, si es que queremos sacar adelante a nuestro país, en un contexto donde permanentemente quien se tiene que hacer cargo, cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Digo, uno si gobierna 4 años, yo vengo acá y me tengo que hacer cargo, no fui presidenta ni funcionaria durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, pero formo parte de un espacio político y me hago cargo de esas políticas. Fue ese un mal diagnóstico de Macri, una mala política. Una pésima política, no cabe ninguna duda. A ver, los gobiernos, yo creo que, sobre todo cuando ya transcurrió su periodo de gestión, se miden, por sobre todas las cosas, por los resultados. ¿Por qué fracasan las políticas liberales en este país? Yo no creo que fracasen las políticas liberales. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860, ¿sí? Digamos, si éramos un país de bárbaros y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, y en realidad, digamos, Argentina a partir de la llegada del radicalismo al poder e ir aceptando y tomando mayores dosis de intervención del Estado, digamos, bueno, digamos, o sea, ahora tenemos una debacle. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de las ideas de la libertad. O sea, yo digo, no sé, digo, cuál es el problema, digamos, en aceptar, digamos, que los individuos sean libres. O sea, digamos, o sea, ¿por qué creen que, digamos, o sea, los individuos no pueden actuar libremente? ¿Por qué creen que alguien desde una poltrona puede dirigir, digamos, los destinos de los seres humanos mejor de lo que lo podrían hacer los propios seres humanos? En realidad, aquellos países, de hecho, que son más libres, son 8 veces y media más ricos que los que son reprimidos. No solo eso, el decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además ese promedio del decil más bajo está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato externo, digamos, extremo. A ver, ¿dónde está el problema con el modelo de la libertad? Que no le guste a los colectivistas, que no le guste, digamos, a los que quieren oprimir a los seres humanos. Que, no sé, le dijo recién ella de que quería saldar el tema de la deuda. No. Bueno, ahí el punto, digamos, es cierto, digamos, durante el gobierno de Macri se tomaron 73.000 millones de dólares de deuda. Es decir, el kirchnerismo había dejado cerca de 220.000 millones de dólares de deuda, digamos, o sea, el macrismo, digamos, agregó 73.000 millones de dólares más. En el fondo, digo, ¿cuál es la contracara? ¿Por qué hay deuda? Hay deuda porque hay déficit fiscal. O sea, y una parte, digamos, los gobiernos lo financian subiendo impuestos, sí, que es en el fondo estar expropiando, digamos, a generaciones presentes y futuras. Lo financia con deuda, que es estar cobrándoles impuestos a las generaciones futuras, es decir, una cosa verdaderamente aberrante e inmoral donde se castiga, digamos, a generaciones que quizás ni siquiera nacieron, pero ya tienen que pagar un montón de impuestos. Sí, como si todo eso fuera poco, digamos, también, digamos, se financia con emisión monetaria, generando inflación, impuesto inflacionario, que golpean 30 veces más fuerte a los que menos tienen, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, cada vez que la inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento, es decir, un conjunto de aberraciones que no se han privado ninguno de los gobiernos, digamos, de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, con algunas honrosas excepciones. Milei, ¿qué haría usted con el Fondo Monetario? ¿Cerraría un acuerdo antes de fin de año? Mire, la verdad es que los números de Argentina, o sea, no está en condiciones de rechazar hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque digo, el tamaño del estallido va a ser muchísimo más grande. El problema es que si usted, digamos, quiere hacer un ajuste, la clave para que el ajuste no sea recesivo, es decir, el ahorro que genera el ajuste, eso no sea recesivo, usted tiene que tener una contrapartida de inversión. Para que tenga una contrapartida de inversión tendría que, por lo menos las empresas, poder ganar plata, digamos, porque con esta presión impositiva es imposible, y tener una, digamos, una cuestión de seguridad jurídica de que no lo vengan a expropiar. El Jabo resistiendo al archivo. Desde siempre viene defendiendo sus ideales con fuerza y convicción, y lo que es aún más destacable es que él siempre dio cátedra de los pasos y proyectos a seguir para hacer resurgir a la Argentina. La diputada Cuca, del Frente de Todos, hizo su último esfuerzo para apaciguar las aguas, diciendo que lo de Alberto fue un error aislado y que no tenía relevancia en el debate. Sin embargo, en este momento ya se notaba cómo comenzaba a soltarle la mano a Alberto, porque después de todas las que se mandó, todo el equipo quiso desentenderse de lo sucedido y lo dejaron solito como perro con rabia. Al final, algo quedó muy claro. Es que todos los gobiernos se fueron pasando la pelota de la herencia y esquivando la responsabilidad de tomar las decisiones duras pero justas para salir de ese abismo en el que Argentina estaba hundida. El Jabo fue el único que se animó a pagar el costo político con tal de hacer las cosas bien,
Y qué privilegio que hoy sea nuestro presidente, porque como dijo Bertie Venegas Lynch, alguien como Milei aparece cada 300 años.